31 curiosidades de la historia de la Gran Colombia, la ambiciosa república. En el norte de Sudamérica pudo existir uno de los países más poderosos del mundo. Producto de la unión entre los territorios de los actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, la Gran Colombia fue uno de los grandes intentos políticos de unificación y consolidación latinoamericana después de la independencia de España. Este proyecto, una de las visiones más defendidas del libertador Simón Bolívar, pudo ser un importante actor geopolítico en la actualidad. Pudo tener las reservas de petróleo más grandes del mundo y un canal interoceánico. Pero el proyecto colapsó y de esta gran confederación se crearon las bases para la estructura política actual en 4 países sudamericanos. En este video te contaremos la historia, las rivalidades y los conflictos que acabaron con el proyecto más relevante de la política sudamericana desde su independencia, la Gran Colombia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su fundación se proclamó después de la victoria en Nueva Granada. La República de Colombia se proclamó el 15 de febrero de 1819, durante el Congreso de Angostura, que había sido convocado por Simón Bolívar, una de las principales figuras de la independencia sudamericana. El bando independentista había logrado importantes victorias contra España en la campaña libertadora de la Nueva Granada, la actual Colombia, y tenían control en buena parte de Venezuela, lo cual permitía una estabilidad suficiente para pensar en la instauración de un Estado. La idea era tener un Estado fuerte y poderoso que pudiera hacer frente a las amenazas que todavía persistían sobre los territorios sudamericanos, que seguían en su mayoría en plena guerra independentista. Por eso, en el Congreso de Angostura se reunieron representantes de Nueva Granada, Venezuela y Quito, el actual Ecuador, para desarrollar la ley fundamental de Colombia, una primera constitución de esta república. Número 2. No se llamaba Gran Colombia. El verdadero nombre de esta confederación era República de Colombia. En la actualidad se le conoce como Gran Colombia porque los historiadores adoptaron este término para distinguir esta confederación histórica de la actual República Colombiana. La palabra Colombia tiene su origen en el latín Columbia, que a su vez se debe del apellido de Cristóbal Colón, quien lideró la expedición europea que llevó el primer encuentro con el continente americano, en lo que por mucho tiempo se llamó el descubrimiento de América. Además del nombre del país, Colombia era también un término usado por los independentistas sudamericanos, incluyendo Bolívar, para referirse al continente. Número 3. Se planteó con un moderno gobierno federal. Durante el Congreso de Angostura se decidió un gobierno federalista, con un presidente encargado de gobernar y un vicepresidente que asumiría funciones en caso de ausencia presidencial. Colombia se dividía en 3 departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca, cuyas capitales serían Caracas, Quito y Bogotá. Cada departamento tendría su propio encargado de gobierno, cuyo título también era de vicepresidente. Las autoridades serían electas a través de un sistema de voto indirecto. Número 4. Bolívar y Santander, los primeros líderes. Las primeras autoridades de Colombia fueron elegidas directamente durante el Congreso de Angostura. Simón Bolívar fue elegido como el primer presidente, mientras que Francisco de Paula Santander, héroe de la independencia neogranadina, fue elegido como vicepresidente. Durante el Congreso de Angostura se decidió otorgar a Bolívar el título de Libertador, debido a su importante rol y liderazgo en el proceso independentista del sur de América. De acuerdo con lo establecido en el Congreso, el salón de sesiones debía tener un retrato de Bolívar con el mensaje «Simón Bolívar, Libertador de Colombia y Padre de la Patria». Justo después de su designación, Bolívar retomó sus campañas militares para seguir la lucha independentista entre Ecuador y Perú, así que el vicepresidente Santander asumió el gobierno como presidente interino. Número 5. Uno de los países más grandes del mundo. La República de Colombia fue uno de los países más grandes de la región y del mundo. Su territorio tenía una superficie total de 2.172.609 kilómetros cuadrados, que llegó hasta más de 2.500.000 kilómetros cuadrados en el año 1825. La Gran Colombia cubría el territorio de 5 países actuales: Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá y Guyana. Si se mantuviera en la actualidad, la Gran Colombia sería el 9º país más grande del mundo y el 3º más grande de Sudamérica, solo superado en la región por Brasil y Argentina. De hecho, tendría casi el mismo tamaño que Argentina. En su momento, la Gran Colombia llegó a tener más de 2.500.000 habitantes. Si se mantuviera en la actualidad, tendría más de 100 millones de habitantes, lo cual lo incluiría en el top 15 de países con más población en el mundo y en el segundo lugar de la región, superado por Brasil.
Además, la Gran Colombia hubiese tenido una posición geopolítica y una diversidad biológica envidiable. Hubiese tenido salida directa a los océanos Atlántico y Pacífico, costa en el Mar Caribe, el Canal Interoceánico de Panamá, importantes reservas de petróleo, además de una gran variedad de ecosistemas y climas. Desiertos, selva, montañas, llanuras, incontables playas y, además, buena parte de la región geológica más antigua del planeta, el macizo guayanés. Número 6. Los países aún no eran independientes cuando se proclamó la República. La primera reunión del Congreso de Angostura y la proclamación de la República de Colombia ocurrieron con el apoyo de los líderes independentistas de estos territorios, pero todavía muchos de ellos estaban en pleno proceso de guerra contra España. La fundación de Colombia ocurrió antes de batallas clave que permitieron cerrar y consolidar el proceso independentista sudamericano. Tomaría más de 2 años concluir todas estas independencias. Número 7. El Congreso y la Constitución de Cúcuta. Aunque la Gran Colombia fue proclamada en el Congreso de Angostura, su creación se concretó realmente 2 años después, durante el Congreso de Cúcuta, en la Asamblea Constituyente en la cual se promulgó la Constitución de la naciente República. El borrador de la Constitución se aprobó oficialmente el 30 de agosto de 1821, en 10 capítulos y 91 artículos. La nueva Constitución establecía el marco del Estado. Número 8. El territorio se subdividió mucho más. Bajo la Constitución de Cúcuta, la República de Colombia aumentó sus subdivisiones territoriales y autoridades locales. Se dividió el país en 12 departamentos, cada uno gobernado por un intendente. A su vez, los departamentos estaban conformados por 36 provincias, cada una de ellas con un gobernador cuyas funciones a veces coincidían y solapaban las de los intendentes. Los asuntos militares eran supervisados por un comandante general. El gobierno planteado por esta constitución estaba centralizado, dirigido por el presidente, vicepresidente, con un congreso bicameral y una corte. Se hizo una votación de segundo grado, en la cual podían participar quienes tuvieran 100 pesos en propiedades. Bolívar y Santander fueron ratificados como presidente y vicepresidente. Número 9. Colombia ayudó a concretar la independencia de muchos territorios. Nueva Granada, renombrada a Cundinamarca por el Congreso, concretó su independencia después de la batalla de Boyacá, que dio el éxito a la campaña libertadora. 3 días después de la batalla, el 10 de agosto de 1819, Simón Bolívar llegó a la capital y tomó el control de este territorio. En sus primeros años, la Gran Colombia ayudó a otras provincias y territorios a culminar sus procesos independentistas. Venezuela consolidó su independencia después de la victoria en la batalla de Carabobo, ocurrida el 24 de junio de 1821. 5 meses después, el 28 de noviembre de 1821, Panamá, una región neogranadina aún no liberada, alcanzó su independencia y se unió a Colombia. Ecuador, por su parte, concretó su independencia después de la batalla de Pichincha, ocurrida el 24 de mayo de 1822, después de la cual se unificó formalmente con la Gran Colombia. 2 años después, en 1824, el ejército de la Gran Colombia culminó la independencia de Perú, aunque este país no formó parte de la Confederación. Número 10. Estados Unidos reconoció la República. En 1822, después de la independencia ecuatoriana, la Gran Colombia se convirtió en la primera república española americana, independiente en ser reconocida oficialmente por Estados Unidos, país que ya había declarado su independencia hacía medio siglo, en 1776. Número 11. La independencia trajo rivalidades. Una vez consolidada la independencia de España, iniciaron las tensiones internas en Colombia. En 1826, Bolívar y Santander fueron reelectos nuevamente como presidente y vicepresidente, pero estaban lejos de la estabilidad como país. Y es que a mediados de la década de 1820 se profundizó la división entre quienes defendían un gobierno centralizado, con más poderes para el presidente, y quienes apoyaban un sistema federal, descentralizado y con mayor autonomía para las autoridades locales. Bolívar y Santander estaban en bandos contrarios. El Libertador buscaba más poderes para el Ejecutivo, mientras que Santander se inclinaba hacia un sistema más federalista. Número 12. Ecuador reclamaba mayor importancia. Pese a ser el tercer país de la Confederación, Ecuador reclamó constantemente que sus intereses eran relegados de la lista de prioridades. Al ser el último país en unirse a la Gran Colombia, no tenía mucha representación en las autoridades y realmente había pocas oportunidades para que los ecuatorianos ascendieran a nivel político o militar. De hecho, incluso los gobiernos locales de Ecuador eran ocupados por venezolanos y neogranadinos. Número 13. Pero nunca surgió un movimiento separatista ecuatoriano. Los problemas de la inclusión ecuatoriana nunca fueron solucionados en la Confederación. Pese a ello, en Ecuador nunca surgió un verdadero movimiento que impulsara su separación de Colombia. Número 14. Irónicamente, los intentos separatistas iniciaron en Venezuela.
Pese a que el presidente de la Gran Colombia era el venezolano Bolívar, entre las autoridades locales de Venezuela creció un sentimiento federalista con mucha más fuerza, principalmente entre los líderes liberales venezolanos. Número 15. José Antonio Páez fue una figura clave. Entre los defensores de la separación de la Gran Colombia estaba José Antonio Páez, quien fungía como comandante general del Departamento de Venezuela. Páez tuvo un rol muy importante en la independencia venezolana, especialmente por su liderazgo durante la batalla de Carabobo, que fue fundamental para consolidar la victoria independentista. En 1826, y por la presión de los dirigentes federalistas, Venezuela estuvo muy cerca de independizarse nuevamente, esta vez de la Gran Colombia. Número 16. La revuelta fue llamada La Cociata. El movimiento separatista inició en Valencia, la capital del estado Carabobo. Se le llamó La Cociata, una palabra utilizada para describir cosas sin sentido o sin relevancia, pero en este caso pasaría todo lo contrario. La Cociata fue el principio del fin de la Gran Colombia. Páez se mostraba cada vez más rebelde ante las órdenes enviadas desde Bogotá, lo cual llevó a que el Congreso colombiano iniciara un proceso en su contra. Páez renunció a su cargo el 28 de abril de 1826, pero 2 días después volvió a desafiar al gobierno central al retomar su puesto como comandante en Venezuela. La reputación e historial de Páez le hicieron ganar amplio apoyo entre los líderes venezolanos de distintas áreas del espectro político. Número 17. Bolívar se defendió promoviendo la Constitución de Bolivia. Viendo el creciente apoyo a una potencial separación de Colombia, que se extendió a las autoridades de Guayaquil y Quito, Bolívar respondió con el impulso de una constitución que acababa de redactar para Bolivia. Este texto obtuvo el apoyo de los sectores conservadores y militares de Ecuador y Venezuela, pero en líneas generales, la constitución boliviana generaba indiferencia en la mayoría de los sectores de la sociedad. El vicepresidente Santander, por su parte, estaba entre quienes se oponían a una nueva constitución. Número 18. Venezuela se volvió escenario de enfrentamientos violentos. El futuro de Colombia estaba en riesgo debido a la inestabilidad política entre los líderes. 2 asambleas se reunieron para definir el futuro de la región, pero, pese a las divisiones, ninguna declaró oficialmente la separación. En noviembre de 1926 empezaron los enfrentamientos violentos entre los seguidores de Páez y los de Bolívar. El este y sur de Venezuela fueron escenarios de luchas. Ante este panorama, Bolívar se movió a Maracaibo, en el occidente del país, y organizó tropas para iniciar una incursión militar en Venezuela si era necesario. Número 19. La política permitió alcanzar una amnistía. Negociaciones y acuerdos políticos evitaron la marcha de Bolívar dentro de Venezuela. En su lugar, el entonces presidente ofreció en enero de 1827 una amnistía general para todos aquellos que promovieron la separación de Colombia, incluyendo a Páez, quien retrocedió y aceptó reconocer la autoridad de Bolívar. El gobierno también prometió una nueva asamblea constituyente antes de los 10 años que establecía la Constitución de Cúcuta. Número 20. No se logró una paz estable. Las reformas impulsadas por el gobierno de Colombia no fueron suficientes para mantener la estabilidad política. Las diferentes visiones entre Bolívar y Santander se profundizaron. Los seguidores de Santander temían que se impusiera en Colombia la constitución escrita por Bolívar para Bolivia, la cual ampliaba el poder del presidente y hacía de este cargo una posición vitalicia. Para muchos, era una forma de gobierno similar a la monarquía. Número 21. La Convención de Ocaña fracasa. En medio de las tensiones, el 9 de abril de 1828, se instaló la Convención de Ocaña, un encuentro político en el cual se hicieron aún más evidentes las diferencias entre el federalismo impulsado por Santander y el centralismo defendido por Bolívar. El objetivo de la convención era reformar la Constitución de Cúcuta para garantizar la unidad de Colombia y encontrar puntos en común entre los bandos enfrentados. Pero fue un fracaso. La cita culminó con el retiro de los bolivarianos, quienes se negaron a firmar una constitución federalista y en su lugar apoyaron la idea de que Bolívar asumiera el poder como dictador de Colombia. Número 22. Bolívar buscó centralizar su poder. Fiel creyente de que una dictadura frenaría las acciones y el alcance de los federalistas dirigidos por Santander y Páez en Colombia y Venezuela respectivamente, Bolívar asumió el poder legislativo y se convirtió en dictador de la Gran Colombia en agosto del año 1828, apenas 4 meses después de la instalación de la Convención de Ocaña. Entre otras cosas, Bolívar abolió la figura de la vicepresidencia, dejando a Santander sin cargo político. Además, decretó varias normativas económicas, restaurando impuestos que habían sido eliminados o implementando medidas proteccionistas. Número 23. Colapsó el gobierno dictatorial. Lejos de controlar a sus opositores, las políticas de Bolívar despertaron la ira de los santanderistas, quienes reclamaban el retroceso político a una estructura similar a la monarquía.
No he peleado 14 años contra Fernando VII, el rey español, para tener ahora un rey llamado Simón I, expresó Santander en una carta enviada a Bolívar. Número 24. Inició una lucha política entre regiones. La estrategia política de Bolívar generó una crisis generalizada en Colombia, que tuvo su punto más álgido en la conspiración septembrina, como se llamó a un atentado contra la vida de Bolívar, que se intentó el 25 de septiembre de 1828. Esa noche, los conspiradores entraron al Palacio de San Carlos, asesinaron a los soldados de guardia y a los custodios de Bolívar. El dictador hubiese tenido el mismo destino, pero fue rescatado por sus sirvientes y por Manuelita Sáenz, revolucionaria ecuatoriana quien tenía un romance con el Libertador. Bolívar escapó por poco del atentado, salió semidesnudo por una ventana y se ocultó por horas bajo un puente. La conspiración tuvo la participación de diversos intelectuales y líderes federalistas neogranadinos y también del militar venezolano Pedro Carujo. No está claro cuál fue el rol de Santander, pero el ex vicepresidente fue acusado entre los conspiradores. 14 de ellos fueron ejecutados por su participación en el atentado. Santander, acusado de ser autor intelectual, también recibió condena a muerte, pero el propio Bolívar ordenó que se conmutara su sentencia al destierro. Así el ex vicepresidente fue expulsado al exilio en Europa, pero pronto regresaría para retomar el poder de su país. Número 25. La disolución de Colombia fue inevitable. Eventualmente, Bolívar aceptó que sus medidas no lograron garantizar la estabilidad de la Gran Colombia. A principios de 1830, convocó una nueva asamblea constituyente para intentar estabilizar el país. Se le llamó el Congreso Admirable, debido a la importancia de sus asistentes. El Congreso decidió reformas en la forma de gobierno, aceptando una mayor centralización del poder. Sin embargo, no fue capaz de reconciliar las divisiones internas de la Gran Colombia. Viendo el colapso de su gobierno y la profundización de sus divisiones, Bolívar renunció al poder. Además, enfrentaba problemas de salud, pues padecía tuberculosis. El general venezolano Rafael Urdaneta tomó temporalmente el poder en Bogotá con la intención de restaurar la paz y convencer a Bolívar para que retomara su cargo. Pero la separación fue inevitable. En los últimos meses de 1830 se concretó la disolución y se declaró oficialmente en 1831. Número 26. Se formaron 3 estados independientes. La disolución de la Gran Colombia llevó a la fundación de 3 países. El 6 de mayo de 1830 se instaló un Congreso Constituyente en Valencia, donde se eligió a José Antonio Páez como presidente de Venezuela. Se declaró al país totalmente independiente y autónomo. En septiembre de ese mismo año, el Congreso Valenciano sancionó una nueva constitución que terminó de concretar la separación venezolana. El departamento de Quito, actual Ecuador, declaró su independencia de la Gran Colombia el 13 de mayo de 1830, después de ver los acontecimientos en Venezuela y entendiendo que Bolívar estaba cada vez más retirado de la política. Una asamblea de notables se reunió en Quito y eligió al general venezolano Juan José Flores como su primer jefe de gobierno. En sus manos quedó comandar la unificación del resto de Ecuador. Menos de una semana después, los departamentos de Guayaquil y Azuay se separaron de la Gran Colombia y se unieron al nuevo estado de Ecuador. El 22 de septiembre de 1830, en el mismo mes que Venezuela, se promulgó la Constitución de Ecuador. En 1835, se declaró a Ecuador como una república. Número 27. Bolívar murió en plena disolución. Vencido por sus rivales políticos y afectado por sus problemas de salud, Bolívar abandonó Bogotá y se trasladó a Cartagena, luego a Soledad, a Barranquilla y finalmente se asentó en Santa Marta. Allí, alejado de su liderazgo y repudiado por buena parte de la dirigencia política de los 3 países, Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830, apenas unos meses después de las proclamaciones de las constituciones venezolana y ecuatoriana. Número 28. Santander regresó a tomar el poder de Colombia. Después de la separación de Venezuela y Ecuador, el departamento de Cundinamarca se convirtió en la República de Nueva Granada. Después de la muerte de Bolívar y la disolución de la Gran Colombia, Santander regresó de su exilio europeo en 1832 y fue electo presidente de la nueva República Neogranadina. Durante su gobierno se aseguró de ejecutar a los líderes españoles del bando realista que permanecían vivos en el territorio colombiano. Nueva Granada recibió diversos nombres a lo largo del siglo XIX. En 1858 se sustituyó el República de Nueva Granada por la Confederación Granadina, que en 1863 se convirtió en los Estados Unidos de Colombia para, finalmente, en 1886, adoptar el nombre que mantiene hasta la actualidad, República de Colombia. Número 29. La separación de Panamá. Una nueva separación siguió a la disolución de la Gran Colombia. En 1903, la región de Panamá, que se había mantenido como un departamento colombiano, declaró su independencia y se convirtió en un estado.
Este proceso fue, en parte, presionado por Estados Unidos, que buscaba ejercer derechos sobre el Istmo de Panamá, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, en lo que hoy se conoce como el Canal de Panamá. Número 30. Los tres países principales mantienen banderas parecidas. Con la excepción de Panamá, que se independizó casi un siglo después, los tres países principales mantienen hasta la actualidad banderas muy similares. Venezuela, Colombia y Ecuador tienen la base tricolor que tenía la bandera de la Gran Colombia y que fue idea original del prócer venezolano Francisco de Miranda. Las banderas tienen los colores amarillo, azul y rojo, se diferencian en algunos detalles. La bandera colombiana tiene una franja amarilla más ancha que las demás sin ningún otro elemento. La ecuatoriana también tiene la franja amarilla más gruesa, pero en el centro de la bandera tiene un escudo. Venezuela, por su parte, tiene las tres franjas del mismo tamaño, el escudo nacional en la esquina superior izquierda y en el centro un arco de 8 estrellas, que representan las provincias liberadas. Originalmente eran 7 estrellas, una por cada provincia firmante de la Declaración de Independencia venezolana. La octava fue agregada en 2006, en representación de la provincia de Guayana. Número 31. El legado de la Gran Colombia. La historia de Venezuela, Colombia y Ecuador otorga un lugar fundamental a la Gran Colombia en la formación política y cultural de estas tres sociedades. Bolívar y Santander siguen siendo considerados los principales líderes de ambos países, cada uno con un culto propio entre su población. En los últimos 2 siglos, han surgido algunos intentos de reunificar a estos países, pero parece una tarea casi imposible. El unionista más reciente fue el expresidente venezolano Hugo Chávez, quien mantenía a Simón Bolívar como una de sus banderas propagandísticas. De hecho, su gobierno se llamó la Revolución Bolivariana. Durante sus mandatos presidenciales propuso una restauración de la Gran Colombia. Pero las diferencias de identidad y culturales entre estas tres naciones hacen prácticamente inconcebible un nuevo intento de unificación. Con una población multiétnica, enormes extensiones territoriales, tierras fértiles, paisajes diversos y variedad de recursos naturales, la Gran Colombia pudo ser uno de los países más importantes y poderosos del mundo. Los europeos del siglo XIX pensaban que así sería. Sin embargo, las disputas internas, las ambiciones personalistas y la falta de una visión conjunta llevaron a este gran proyecto al fracaso. En su lugar, 4 países encontraron su lugar en el mundo y en la actualidad siguen teniendo relaciones culturales estrechas, pero realidades políticas y sociales muy diferentes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las curiosidades e historia de la Gran Colombia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.